Un abrazo grande, estamos reemplazándolo en el día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Solabarrieta y arrancamos este programa con los principales títulos de la jornada. Diputados dio media sanción a un proyecto que incrementa las jubilaciones. La iniciativa, que fue votada ayer en la sesión especial, queda girada al Senado. Recibió 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley sobre la emergencia en discapacidad. Esto será para todo el territorio nacional argentino y tendrá como fecha tope el 31 de diciembre del año 2027. Emergencia en Bahía Blanca ya es ley. El resultado de la votación fue de 153 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. Bueno, esto es un poco en los títulos lo que nos dejó la sesión especial de ayer, que haciendo un poco los números, recordemos, había arrancado a eso de las 12:20 del mediodía y terminó aproximadamente cerca de las 2:30 de la madrugada, lo cual nos da un número de 14 horas de debate, en lo que dejó un saldo positivo, por lo menos desde las votaciones, en proyectos como el incremento para el haber jubilatorio mínimo, que recordemos está en aproximadamente hoy en día en 255.000 pesos, y el aumento del bono, que actualmente está en los 70.000 pesos, 285 la mínima, 285.000 pesos, y el bono actualmente en 70.000 pesos, lo cual deja una jubilación mínima en total a bolsillo de 355.000 pesos. Eso es la actualidad. Lo que ayer se aprobó fue, por lo menos desde la Cámara de Diputados, el primer impulso que necesita esta iniciativa de llevar un aumento de 7,2% del haber mínimo y el aumento del bono de 70.000 pesos actuales a 110.000, lo cual, si hacemos un número fino o aproximado, dejaría esta jubilación a bolsillo en 415.000 pesos. Pero lo más importante es la actualización mensual que podría tener el haber jubilatorio. En su totalidad no solamente hablamos de la mínima, ¿no? Pero bueno, uno toma como un piso, una referencia de a partir de qué número estamos hablando cuando hablamos de las jubilaciones. Lo cierto es que ahora los tiempos políticos del Senado van a tratar de marcar un poco la cancha en referencia a cuándo será la próxima sesión que tendrá el Senado, y dentro de esa sesión habrá que ver si dentro del temario se ubica este tema para en definitiva darle la sanción que necesita completa para que luego se publique en el boletín oficial, para que esto se promulgue y después la puerta está abierta, como inclusive le hemos consultado a varios diputados en la previa a este debate, así como también en lo que significa la emergencia en discapacidad. ¿Qué va a suceder con la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, si va a vetar o no esta posibilidad y que después tendrá que venir a ser rectificada aquí al Congreso de la Nación? Pero vamos a hablar con un protagonista y nos movemos hacia la provincia del Chaco. Tenemos la oportunidad y le agradecemos al diputado Carlos García, representante de la provincia del Chaco y del Bloque de la Libertad Avanza, por hablar estos minutos con nosotros. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día a todos. Bueno, en este día posterior a lo que fue una sesión, decíamos, de 14 horas de debate, donde hubo una parte en el comienzo que tal vez retrasó todos los temas porque hubo un intercambio respecto a la cuestión reglamentaria, pero bueno, en principio quisiera preguntarle a usted qué saldo le ha dejado esta sesión especial con tantos temas aprobados. Y bueno, yo creo que hay hay un sector de la política también un poco que está pensando en octubre y utiliza estos temas tan sensibles que son discapacidad, que son sistema previsional, jubilaciones,
un poco para ver de qué manera pueden llevar agua para su molino, eh, pensando de manera, si se quiere decir, puramente electoralista. Ujú, Hay muchos discursos pegados de ideología, cuando la realidad nos dice que, bueno, que el sistema previsional en el mundo, digamos, está en crisis, y más el sistema previsional argentino, donde los gobiernos anteriores se dedicaron prácticamente a dejarlo, a fundirlo, ¿no? ujú. Eh, entonces, yo creo que en realidad, ya te digo, hay un sector de la política que de manera irresponsable, sin tener en cuenta la mirada del Ejecutivo, porque el Ejecutivo, digamos, está trabajando, e incluso obviamente que tomó algunas acciones en pos de resolver y no seguir poniendo parches como se ha venido haciendo durante muchos años y han llevado a los jubilados a estar en esta situación. Cuando se refiere a esta cuestión vinculada al vínculo de las elecciones de octubre a nivel nacional, ¿se refiere únicamente al bloque de Unión por la Patria o también percibió esta mirada electoralista a la hora de la votación también de otros bloques? Y le pregunto puntualmente si esto lo vio también alineado en algunos otros bloques, además de Unión por la Patria. Yo creo que sí, la gran mayoría, digamos, está pensando a ver de qué manera le pone palos en la rueda o piedras en el camino al gobierno de Javier Milei para que en algún punto le vaya bien, o sea, atentar contra el déficit fiscal. Es decir, en todo momento no se escuchó a ningún diputado decir de dónde van a salir los recursos cuando el gobierno nacional planteó este problema de que en realidad, es decir, va a tener que volver a emitir, va a tener que volver a pedir deuda o puede tener que volver a subir impuestos para poder hacer frente a lo que este proyecto significa. Entonces, es decir, eh, ¿cómo puede la oposición llevar adelante un proyecto sin tener en cuenta realmente la realidad y la mirada del Ejecutivo, que en realidad es el que está al frente gobernando este país y tratando de, como te digo, dar una solución definitiva y no seguir poniendo parches que en realidad nos llevaron a esta situación? Es Ujú, decir, este sistema que todos sabemos que de cada 10 personas que están, 7 no han aportado, solamente 3, de un sistema que se dice, o sea, se entiende que para ser sustentable necesita 4 activos para sostenerlos. Hoy tenemos un activo 1.8 de activos, digamos, para poder sostener al jubilado. Entonces, hay muchas cosas en las cuales realmente tenemos que discutir seriamente, pensar de dónde vamos a sacar recursos para poder aumentar los sueldos y los beneficios a los jubilados y pensionados, ¿no? ujú. Con el tema de los pensionados, que sabemos, el Chaco es un ejemplo, siempre nos fuimos lamentablemente noticia nacional de pensiones que se dieron de personas que utilizaron la misma radiografía más de 20 veces o 30 veces utilizaron los mismos estudios o incluso o sea, llegaron a utilizar una radiografía de perros para poder obtener un beneficio que en realidad en la provincia del Chaco era más fácil que ir a comprar un caramelo Ujú. y que eso fue un medro de este sistema, de las pensiones, por discapacidad, o sea, por los motivos realmente que la gente se los merece y todo este tipo de acciones de los gobiernos anteriores han atentado y han provocado que ese sistema colapse. Ujú. Ahora, ¿usted es partidario, diputado, de lo que sería un sistema de proporcionalidad a la hora de pensar en el haber jubilatorio? Porque, digo, pienso en esto, en estas, usted marcaba la estadística, ¿no? Que de 10, 7 personas no han aportado. Eh, la cuestión es pensar en esos motivos por los cuales no ha aportado, si es por discriminar esos aportes o porque tal vez el sistema laboral a lo largo de los años no le ha permitido condiciones como para aprobar. Digo, ¿usted piensa en esta cuestión vinculada a la proporcionalidad, que lo hemos escuchado inclusive de algún diputado de La Libertad Avanza, como contrapropuesta o como posibilidad de aquí a un futuro no tan lejano? Sí, pues, o sea, es una de las posibilidades por eso te digo, son discusiones que nos tenemos que dar en el en la Cámara o en las comisiones,
para ver, digamos, de qué manera, ya te digo, de manera responsable podemos encontrar un sistema que sea sustentable en el tiempo y pueda mejorar, ¿no?, la calidad de las jubilaciones que puedan tener las personas o las pensiones que puedan tener. Ujú. Entonces, obviamente que es algo que hay que pensarlo y discutirlo, pero también entendiendo que el gobierno nacional tiene voluntad, está trabajando sobre un sistema, digamos, abarcativo, sustentable, y yo creo que en realidad, es decir, es cuestión de tiempo, pero bueno, por eso te digo que las elecciones de octubre por ahí aceleran, ¿no?, estas discusiones, y bueno, casualidades también que lo ponen los miércoles cuando hay, digamos, marcha de jubilados, en fin, todas situaciones que nos hacen pensar que están pensando en la campaña electoral en lugar de realmente resolverle de una vez y para todos la problemática de los jubilados. Puntualmente usted está en contra, porque digo, esto está un poco más dividido porque pasa a ser parte de otro debate que no ingiere totalmente en esto de aumento sí o aumento no de las jubilaciones. ¿Usted está en contra del sistema donde, bueno, estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que significa la prórroga de la moratoria provisional? Es que es una receta que la venimos aplicando o sea, hace muchos años y nos ha llevado a esta situación. Entonces, es decir, lo planteaban diputados de La Libertad Avanza, incluso de otros espacios políticos. Es decir, si tenemos que seguir aplicando las mismas recetas o las mismas soluciones para generar los mismos problemas que hemos generado, no tendremos que pensar otra manera, otra forma de ver a ver cómo lo resolvemos, de, como decís vos, tratar de trabajar sobre el empleo, tratar de trabajar. Yo te cuento, Sí, digamos, o sea, soy vengo del sector privado, sí. digamos. Hay personas que están trabajando como parte de, es decir, en la construcción. Tenía 4 empleados, de los 4 empleados, 3 cobraban una pensión y no querían estar en blanco porque se le iba a sacar el beneficio. Ujú. Entonces, sí, también cualquier empleado de comercio, digamos, porque en realidad los sueldos del interior también hay que entender que son diferentes a los sueldos por ahí de la capital. Claro. Entonces, por ahí hay gente que cobra más sumando la asignación y los beneficios que el sueldo mismo que puede llegar a tener dentro de un comercio, qué sé yo, cosas así que en realidad tenemos que discutirlas seriamente y ver de qué manera la abordamos, para empezar a encontrar una solución definitiva, pero siempre teniendo en cuenta lo que el Ejecutivo propone, porque es indispensable, porque él es el que está gobernando y que tiene que tomar las decisiones. Obviamente que no se puede hacer un proyecto sin tener, es como que sea, los proyectos impulsados por el gobierno nacional, eh, me refiero a un ejemplo de la ley base, es decir, se contempló la opinión y la postura de varios espacios políticos a tal punto que de todas las leyes, de todas las iniciativas que tuvo, que eran alrededor de 1000, quedaron 300. Entonces, quiere decir que hubo voluntad del gobierno de escuchar a la oposición, de tener en cuenta esos planteos y de poder trasladarlo, digamos, a la ley base que salió. Bueno, la oposición quiere hacer un proyecto donde no se tenga en cuenta la mirada del gobierno nacional, al contrario, se trata de ponerle palo en la rueda, tratar de hacer financiar, de lograr que, o sea, buscan un impacto fiscal que provoque una desestabilización, que nos tenga que obligar a emitir plata, que nos tenga que obligar a pedir deuda, que nos tenga que obligar a subir impuestos, que al final la plata que le vamos a poner al jubilado por un bolsillo, le terminamos sacando por otro. Entonces creo que, vuelvo a repetirte, Mm. ayer se demostró que hay otras intenciones, que es desestabilizar al gobierno, tratar que al gobierno de Javier tenga problemas, ¿no?, en este sacrificio que hizo todo el pueblo argentino de tratar de tener una estabilidad, de tratar de tener una baja de inflación, los números en orden, y entonces que al gobierno empiece a tener problemas, ¿no? Esa es la idea, creo, que esconden los proyectos y que por ahí seguramente habrá algún diputado, ¿no?, que con buenas intenciones cae en la trampa del kirchnerismo específicamente, que trata de hoy llevar una solución mágica a los problemas que ellos mismos generaron.
Esta es una de las otras aristas que podemos armar dentro de la torta. Recién hablábamos, el que evade y no paga esos aportes, el que tiene un problema porque justamente el sistema laboral a lo largo de los años no ha sido el mejor y no se ha ofrecido trabajo en blanco. Esto usted lo marcaba con un buen ejemplo en el caso suyo, como empleador, entiendo, ofreciendo trabajo en blanco, pero entiende que la situación en muchas provincias y a lo largo y ancho del país, tal vez hay un ofrecimiento más de trabajo en negro que en blanco, y no hablo de esta época, sino hablo de muchos años atrás, y por ende estamos hablando no de estos 30 años sí o no de aporte. Digo, pero esta es parte de la torta, esta posibilidad que usted hablaba. No le llegué a entender qué beneficios hablaba, pero de la elección de no pagar, no tener un trabajo en blanco para poder tener un trabajo en negro y permitirle justamente a los empleados cobrar estos beneficios. No le llegué a entender qué beneficios se refería a los beneficios, por ejemplo, de asignaciones y demás. Así es, Claro. sí, así es, así es. Hay mucha gente, se pasa incluso en todas las provincias, ¿no? Sí. Con estos empleados temporarios. O sea, no, el ejemplo que te di no es el mío, digamos. O sea, quiero aclarar porque por ahí van a entender que yo, o sea, tengo personas en negro, no. No, Sino claramente, que eso quedó en claro. Usted contaba una situación de que los empleados tal vez preferían, ¿no?, esta situación, pero no quiere decir que lo haya ejecutado de esta manera. Simplemente usted lo ponía como ejemplo de una sí, situación o que sea, sucede. usted, o sea, pregunte, digamos, o sea, es algo que pasa generalmente en todas las provincias, más es así. Ujú. Gente cobra un beneficio, entonces no quiere, digamos, o sea, no quiere que, si quiere, el empleador lo ponga en blanco porque perdería esos beneficios. Y a él le sirve cobrar en negro y también aparte los beneficios que le da, digamos, el gobierno nacional Claro. o incluso provincial. Ujú. Entonces, por eso también dentro de esta discusión que todos tenemos que dar, también está el tema de la reforma laboral. Ujú. O sea, creo que es un complemento de un montón de factores que en realidad necesitábamos que se pongan en discusión para empezar a trabajar sobre una ley de jubilación, una ley de pensión realmente, o sea, de discutir esto que discutimos ayer de una manera más seria. Así que o sea, uno cuenta situaciones porque, bueno, yo vengo del sector privado y he tropezado con mucho, además de eso, también tengo contactos con empresarios, con comerciantes, con productores, y hay ese problema, existe esa situación. Entonces, como decimos, habría que ver de qué manera la abordamos, de qué manera la incluimos dentro del paquete si realmente queremos trabajar sobre la posibilidad de solucionar de una vez por todas la problemática que viene llevando adelante los jubilados. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, después de una extensa sesión, para continuar hablando de lo que ha dejado la misma. Un abrazo grande, buen fin de semana. No, por favor, gracias a usted y un saludo a todos. Muy bien, Carlos García, diputado de la provincia de Chaco y representante del Bloque de la Libertad Avanza, hablando sobre lo que ha dejado la sesión especial de ayer. Y ahora vamos a escuchar, justamente hablando de la sesión, el testimonio dentro del recinto de la diputada Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria, que decía lo siguiente. Ese veto del 2024 dejó, por supuesto, al costado lo que hoy la calle nos está solicitando, que es que nos pongamos de acuerdo para reconocer que no podemos vivir en un país donde nuestros jubilados y pensionados se mueren de hambre todos los días y que estamos trabajando con muchísima responsabilidad para buscar la mejora del haber mínimo en la República Argentina y la mejora de todos los jubilados. Por eso pedimos el 7,2 de incremento para todos los jubilados para recomponer aquel veto tremendo que para ustedes fue festejado y fue festejado con un asado en Olivos. Lo decimos tristemente. Ojalá que el asado lo puedan comer los jubilados y pensionados después de lograr una mejora en el haber jubilatorio, que sin duda también tendrá que seguir el camino de empezar a mejorar las prestaciones para nuestros jubilados, no solamente el haber mínimo, sino todo lo que tiene que ver con el acceso a los medicamentos y a los servicios que tiene que otorgar el PAMI. No basta solamente con las jubilaciones, sino también con la mejora de la obra social que afecta la vida y la calidad de nuestros
jubilados y pensionados. Por eso decimos 7,2 de aumento y después decimos algo bastante básico en el artículo 2, que quiero decirles que todos y el resto de los diputados también lo han reflejado, con distintos montos. Nosotros decimos aquí que si hay una injusticia a reparar, tiene que ver con que para muchos hablamos de un número que está cercano. Todos seguramente tenemos a nuestros abuelos, abuelas, suegros, suegras, viviendo con nosotros, tío, abuelo, resto de los familiares. Quiero ser corta, presidente. Hay 6.170.000 jubilados. ¿A cuánto llegamos con el bono en la República Argentina? Solamente jubilados, el 50% de la torta de los jubilados está entre la mínima y abajo de la mínima, presidente. Esto quiere decir que el bono vino para quedarse, en tanto ustedes dejaron enterrado al haber mínimo. El bono de 70.000 pesos que el gobierno no actualizó desde marzo del 24, que eran 70.000 pesos y siguen siendo 70.000 pesos, implicó no ajustar el 30% del haber mínimo, presidente. Esto quiere decir que ustedes convalidaron una forma de actualización con IPC para todos los jubilados, menos para los más pobres de la base de las jubilaciones en la República Argentina. 3 millones de jubilados los discriminaron. A los más pobres les ajustamos por IPC un pedazo de la jubilación, el 30% lo dejamos al costado. Victoria Tolosa Paz hablaba en referencia al sistema jubilatorio y también sobre este tema habló la diputada Brauer de Koenig. Vamos a escucharla. En esta realidad, ¿podemos mirar para otro lado? ¿Podemos ser indiferentes? Bueno, no, nosotros de la Unión Cívica Radical no concebimos la inacción. Por eso consideramos que esta propuesta es una propuesta seria. Es una propuesta que pretende generar resultados distintos, porque hay un dicho muy famoso que dice, si esperamos tener resultados distintos, no podemos hacer siempre lo mismo. Por eso no podemos de nuevo estar o proponer la moratoria, no podemos de nuevo someternos a ese error. Al contrario, desde la Unión Cívica Radical proponemos esta propuesta porque la consideramos responsable, porque buscamos integrar sin quebrar y proteger sin hipotecar. ¿Y de qué se trata esta propuesta, señor presidente? Es crear una prestación proporcional. Es crear una prestación en donde contemple que las personas que han aportado entre 10 y 29 años puedan tener una proporción de ese aporte, de ese esfuerzo, y que esto sea accesible tanto para los hombres de 65 años como para las mujeres de 60. Y allí también estamos dándole una respuesta a estos 5 años que existe de diferencia de la jubilación ordinaria y la PUAM, ¿no? Para las personas que no pueden o que no tienen aportes. Entonces, con esta propuesta lo que queremos hacer es reconocer el esfuerzo contributivo de las personas. ¿Y de qué manera lo queremos hacer? Bueno, proponemos una fórmula específica, que es tener en cuenta una porción de la prestación básica universal más el 1,5 adicional por cada año de aporte. Porque queremos que valga la pena aportar, queremos que las personas sientan que su esfuerzo tiene sentido y que es motivador aportar y hacer este esfuerzo durante su vida, porque al final del camino van a poder tener un ingreso de acuerdo a lo que aportaron. Nos vamos a la primera pausa en la bancada y seguimos enseguida con equipo renovado. Ya volvemos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional
renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Volvemos en el segundo bloque de la bancada. Recordemos, programa del señor Mauricio Cantando, a quien hoy estamos reemplazando. Y tengo para hacer un ping-pong, con Marcos Giorgetti por un lado. ¿Cómo andas, Marcos? Hola, Gonza. ¿Todo bien? Muy bien. Y por el otro, en la devolución de la pelotita, el profe Martín Di Natale. ¿Cómo va, Gonza? ¿Bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, un gusto. Bien. Bueno. Digo ping-pong también, no solamente por la referencia y el juego, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro, porque la realidad es que la sesión especial de ayer ha dejado muchísimo para analizar, como siempre, pero en este caso, bueno, hablamos de dos temas que realmente le preocupan y mucho al gobierno nacional, desde los números, desde lo que puede llegar a ser esto de afectar el déficit fiscal cero, como un aumento, un incremento en las jubilaciones, no solamente en el haber mínimo, sino también en el bono, que ahora vamos a hablar también de números, que lo remarcábamos, no es un aumento enorme que le cambia la brújula, ¿no? a los jubilados, pero sí de la nada a algo, por lo menos genera también una actualización mensual, algo que es bastante positivo, y también por otro lado lo que significa la emergencia en el área de discapacidad, que era un tema que sí realmente preocupaba de los números. Así es, y se extiende por más tiempo también. La emergencia abarca hasta el 2026, con la posibilidad de prórroga por un año más. La de las jubilaciones atiende a un cálculo que hace la oposición de recomponer algo que ya había discutido el año pasado. Estamos hablando de hacer de aumentar un 7,2% en los haberes jubilatorios y además también un porcentaje del bono. Pero estos dos proyectos tienen que pasar por el Senado todavía. Totalmente. Para que tengan impacto e inclusive ver qué pasa después con el gobierno nacional, que en voz del jefe de gabinete Guillermo Franco ya advirtió que, y ya también lo ha hecho el vocero Manuel Adorni, apenas se conocían las primeras medias sanciones en Twitter, en la red social X, ya advierten que el presidente va a vetar todas aquellas iniciativas que consideren que tienen un impacto fiscal para el objetivo que tiene, el objetivo económico que se traza cada año el gobierno, que es tener superávit. Bueno, algo que se sabía, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante de esto es, hoy Guillermo Franco dijo, ¿qué quieren? ¿Aumentar impuestos con todo esto? Porque nosotros lo vamos a vetar, dijo. Si ustedes quieren aumentar impuestos, bueno, saquen esta ley. Y efectivamente, en parte del proyecto de ley sobre la recomposición de haberes jubilatorios, contempla un capítulo en lo que atañe a financiamiento que justamente tiene que ver con un incremento de algunos impuestos, específicamente, por ejemplo, en caso concreto, el IVA para, por ejemplo, los directores de sociedades. Sí, expliquemos esto. Un proyecto de ley cuando tiene que indicar, cuando tiene una partida presupuestaria que debe corresponder, de dónde se obtiene ese presupuesto. Sí, entonces, tiene un apartado de dónde se debe ir a buscar el financiamiento. Perdón, algo indica el Ejecutivo eso. Algo que se debatió mucho en el recinto y varias veces, esto de tomar la palabra, como en una sesión especial, y decir, a ver, si ustedes quieren aumentar tal partida, si ustedes quieren tal beneficio, quieren tal emergencia, bueno, en muchos casos y en diferentes cuerpos legislativos, ¿no? Se ha hablado sobre, bueno, pónganme los números sobre la mesa. Bueno, por eso te digo, en el aumento de jubilaciones es, uno, como fuente de financiamiento, IVA para directores de empresas. Derogación del IVA para o sea, que se empiece a cobrar el IVA a los directores de empresas. De sociedades no pagan IVA hasta ahora.
se eliminaría esta exención, digamos. Claro. Ganancias para sociedades de garantía recíproca. Hoy tampoco hay una exención que se levantaría. Fondos de entes cooperadores. Actualmente estos entes, como por ejemplo el registro automotor o de la propiedad, generan ingresos que no entran al presupuesto nacional, cuestión que nacionalizarían estos fondos. Ahorro por los intereses del FMI. Desde noviembre del 24, Argentina se ahorra unos 500 millones de dólares. Esto está previsto por la reducción de recargos que le aplicaba el Fondo Monetario. Y el Fondo Anticíclico, entre otras cosas, que financia bonos y cierres de paritarias. A la vez, gastos reservados de la CIDE, que también los pasarían para este incremento en las jubilaciones, con lo cual estamos hablando de que hay, respondiendo a la pregunta que hacía hoy a la mañana el jefe de gabinete Guillermo Franco, vamos a vetar. ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Aumentar impuestos? Efectivamente, el proyecto de ley contempla en la parte de financiamiento un pequeño incremento de algunos impuestos. Bueno, después habrá que descifrar en definitiva y desglosar a ver esto en qué afecta a un ciudadano común. Bueno, por lo pronto los que son directores de empresas, por ejemplo. Bueno, por eso digo. No sé si es un ciudadano que vos... Si vamos al ciudadano común te va a decir, pero... la verdad que a mí no me afecta. El gobierno te va a decir también, sí. si le exige la ley que quite los aumentos en los servicios de inteligencia, que Mazzotti hizo referencia a 2 aumentos de este año. Claro. En el recinto, por lo menos. Sí. El gobierno va a decir, esto daña los planes de seguridad interior que tenemos diagramados para los organismos de inteligencia. La quita de fondos de los registros de propiedad automotor, por ejemplo, no implican después un aumento en los trámites de registro automotor. No sé, habrá que ver cómo te afecta de manera directa esto o no. Lo concreto es que esto está sobre la mesa. En total, Gonza, recordemos, el gobierno hizo los cálculos, fondos para discapacidad o emergencia de discapacidad. Los cambios en la moratoria más las jubilaciones es un total del 1,8% del PBI, del total del PBI. El total del PBI. Y salieron los 3 proyectos, porque había dudas, se descontaba que discapacidad iba a tener votos suficientes, más allá de si había quórum o no para la sesión. Ese proyecto tenía los votos y tuvo un margen amplio, con 148 votos positivos y 71 en contra, pero el tema de la prórroga de la moratoria, es decir, el plan de pago previsional, que fue aquella ley que se sancionó durante el gobierno de Frente de Todos, que fue presentada por senadoras de la Cámpora, senadoras y senadores de la Cámpora, Mariano Recalde y Anabel Fernández de Agasti, era un proyecto exclusivamente de Unión por la Patria, y era el que menos posibilidades tenía o menos adhesiones tenía si uno hacía los números en el recinto. Y de hecho, terminó siendo aprobado con tan solo 111 votos positivos. Fue fundamental en esa votación que se abstuvieran 15 diputados y pudieran con 111 imponerse a los 100 votos en contra que tuvo el oficialismo. Es decir, en ese cálculo que hacía el Gobierno Nacional, el equipo económico del impacto fiscal, terminaron teniendo media sanción los 3 proyectos. Ahí es donde hubo abstenciones del PRO, más de la línea macrista, de Mauricio Macri. Encuentro Federal y de Democracia para Siempre, principalmente. Principalmente. Las abstenciones. Las abstenciones. Bien. Los votos a favor aparecieron incluso de algunos aliados de gobernadores peronistas que no están dentro de Unión por la Patria, como... Claro. Lo que mencionaba de las abstenciones del PRO más línea Mauricio Macri, estamos hablando concretamente del aumento del haber jubilatorio. Sí, ahí ya los votos fue 142 a 67, ahí ya las abstenciones que fueron 19, bueno, pero igual las fueron abstenciones muchas, son un gesto político. Sí, jugaron, pero no cambiaban la ecuación, pero no dejan de ser un gesto para el análisis. Claro, sí, por supuesto. Ahora, claro, lo que te dice el gobierno es, vos decís 2 puntos del PBI, en la sumatoria de todo esto, ¿cuánto es, no? Habría que desembolsar. Y vos decís, bueno, 2 puntos del PBI, pero en realidad sí, el gobierno te dice, pero el gobierno hizo un ajuste de 15 puntos del PBI, con lo cual 2 puntos es bastante. Eso es lo que dice el gobierno, razón por la cual
necesitamos vetarlo porque el otro punto es que el gobierno teme un efecto en cadena, es decir, que vengan otros reclamos más y que a su vez entonces vuelvan a incrementarse el presupuesto y obviamente se rompa la regla de reducción del déficit fiscal, ¿no? Que eso es un poco la regla de oro que el gobierno no quiere romper. No, y que además hoy tengo entendido que el ministro también salió a confirmar, ¿no? El ministro de Economía. Sí. A confirmar el daño que genera la media sesión de diputados también como señal política. Compañeros, ¿les parece si hacemos una pausa de este tema? Sí, cómo no. Frenamos un poco la pelota y hablando de pelota, hay un sector dentro de lo que implica al fútbol argentino en general, que justamente es el sector de las hinchadas, pero sobre todo de los barras bravas, de los declarados barras bravas. Y es un tema que justamente, recién Marcos decía ministros, bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es un tema que quiere atender. ¿Por qué? Porque esto tiene vinculación con un tema que se dio ayer. El tema de las barras bravas que estuvieron incluidas, no sé si en su totalidad, sino que se mezcló hinchas con barras bravas en algunos términos, respecto al apoyo, por ejemplo, de las marchas de los miércoles de los jubilados, ¿no? Un tema latente, que ayer se trató en la sesión especial. Y por eso esta semana se reunió la Comisión de Legislación Penal para empezar a crear una nueva figura, ¿no? En el Código Penal. ¿Es así, profe? Sí, es así, Gonza. Empezó el debate ahí en la Comisión de Legislación Penal, exactamente, comisión presidida por la diputada Rodríguez Machado del PRO, quien recibió a representantes tanto de la AFA como del Ministerio de Seguridad. Básicamente se pusieron en juego estas miradas diferentes de un mismo tema, como bien vos decías, Gonza, que surge este proyecto de ley. Hay una iniciativa también del Gobierno Nacional para incrementar penas a los barra bravas, para eventualmente también impedir el acceso a ciertos lugares, también para salir del país. Bueno, ahí vemos un poco cómo fue este debate en comisión, los que estuvieron invitados y la mirada de cada uno. En el caso de la mirada de seguridad, vamos a ver ahí, por ejemplo, que estuvo Martín Ferlauto, quien es director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad, responde a Patricia Bullrich claramente y calificó al proyecto antibarras como novedoso, está hablando de un proyecto del oficialismo claramente, a nivel de derecho comparado internacional, fundamentalmente dijo por el enfoque. Otra de las cuestiones que dijo este funcionario de seguridad: desde el primer artículo amplía el ámbito de aplicación de la ley vigente a hechos de violencia que ocurren como consecuencia de la pertenencia o afiliación de las personas involucradas a parcialidades futbolísticas o deportivas determinadas. Está hablando específicamente, claro está, por ejemplo, si los barras participan de una marcha o de algún acto público más allá del ámbito de la cancha de fútbol, ¿no? Esto dijo, como decíamos, el director de Normativa de Seguridad del Ministerio de Seguridad. Sobre el tema asociación ilícita, bueno, el artículo 13 del proyecto considera que los hechos criminales que cometen los barras van a ser contemplados bajo esta figura, asociación ilícita. Esto es también un efecto novedoso dentro del proyecto de ley. En cuanto a agravamientos de penas, que plantea un poco el proyecto y lo que dijo en este caso el director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, también del Ministerio de Seguridad, el agravamiento de penas respecto a la introducción de armas, tipificando las armas que no son de fuego como las armas blancas y objetos contundentes. Este es también un agravamiento de pena que incorpora este proyecto de ley. La visión del AFA, bueno, la Asociación del Fútbol Argentino estuvo representada por Andrés Patón Urich, quien es el asesor legal de la AFA, que estuvo en la comisión y lo que dijo es que específicamente nosotros entendemos que todos los elementos que partan desde el Estado y permitan que los espectáculos deportivos sean un éxito van a ser bienvenidos. Un apoyo de la AFA claro a esta iniciativa. Y otro de los puntos que planteó el asesor de la AFA es que no nos gustan y no queremos
cuestiones delictivas dentro de la fiesta del fútbol, porque hace que las familias no concurran y obviamente no es lo que quiere la AFA. Y como último punto, en cuanto a campañas públicas, la AFA planteó que se trabaja para erradicar cualquier tipo de violencia dentro del fútbol y habló de las campañas que han trabajado en cuanto a la antidiscriminación, antisenofobia, antirracismo, anti-homofobia. Recordemos que la AFA ha trabajado con la DAIA, con la AMIA, con diferentes entidades que luchan contra la discriminación en la Argentina. Así que bueno, esto es un poco, Gonza, el repaso de lo que fue la Comisión de Legislación Penal y lo que va a ser un poco la antesala al debate del proyecto de ley. Es importante la presencia del asesor de la AFA, que habló en nombre del Chiqui Tapia, del presidente de la AFA puntualmente, exacto, y un aval, pese a no haber sido parte de la construcción del proyecto, porque esto es algo que viene únicamente del Ejecutivo Nacional, ¿no? Confirmó que no habían sido parte de la confección del proyecto, pero que avalaban que avance la iniciativa. Ahora la relación igual entre Chiqui Tapia, la AFA y el gobierno es buena. Repuntó, sí. Sí, repuntó bastante con el tema también de la organización del Mundial 2030, claro, también ha mejorado mucho. Hay un buen diálogo entre el gobierno y el Chiqui Tapia, así que, bueno, esto es un poco el reflejo de eso, ¿no? Excelente, profe. Justamente hablando de la AFA, tenemos que decir que el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en uno de los partidos de la selección dijo: cada un gol de la selección argentina vamos a generarle una casa, una vivienda a algún ciudadano de Bahía Blanca. Bueno, hablando de Bahía Blanca, ayer se aprobó y se sancionó la ley de emergencia para la ciudad de Bahía Blanca, y por eso vamos a ver la votación, el momento en el cual en la sesión especial se daba el voto afirmativo y la sanción completa de este proyecto. A continuación, corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley por el que se declara zona de emergencia y en situación de catástrofe durante el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas en el mes de marzo de 2025. Por favor, diputados, sírvanse, identificarse y marcar su voto tiempo. Se cierra la votación. Señor secretario. 153 votos afirmativos, 32 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda sancionado el proyecto. Se harán las comunicaciones correspondientes. Bueno, Marcos, nos trajiste información respecto a este tema. Recordemos que hubo dos votaciones, ¿no? En referencia a emergencias en Provincia de Buenos Aires y puntualmente en Bahía Blanca y Coronel Rosales. Y la de Provincia de Buenos Aires, que estamos hablando de la zona norte, que fue la última tormenta grande en la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad, en el AMBA y también en los distritos de alrededores, que estaba más focalizado en el norte, Zárate, Ramallo, Campana. Eso se votó junto con una emergencia también para Santa Fe, que también tuvo en una zona del norte de la provincia
cerca de la localidad de Vera, también una tormenta muy fuerte, sufrió inundaciones. Esos dos se votaron aparte. Estamos hablando de Bahía Blanca, que además de ser un proyecto de declaración de emergencia, es el único proyecto que ayer se convirtió en ley. ¿Por qué? Porque es una declaración de emergencia en Provincia de Buenos Aires por las inundaciones en Bahía Blanca, Coronel Rosales y municipios cercanos, que retoma una media sanción del Senado. Lo que ocurrió es que el Senado hizo una media sanción y diputados hizo una media sanción. Como diputados tuvo una segunda sesión antes que el Senado, los diputados decidieron tomar sobre tablas esa media sanción del Senado. Lo pidió ayer Karina Banfi en el recinto, se puso a votación, el resultado fue 153 votos a favor, 32 votos en contra, en su mayoría de La Libertad Avanza, y ninguna abstención. Hubo un diputado de La Libertad Avanza que votó a favor, es Pablo Anzaloni, bonaerense. La explicación en el recinto de Nadia Márquez, diputada de La Libertad Avanza, es que la mayoría de esos 200.000 millones de dólares que el proyecto crea por ley ya han sido adjudicados del Poder Ejecutivo. Claro, por el decreto 328 del 2025. Ya se había generado una partida de 200.000 millones de pesos ya había estado ejecutado actualmente en un 80%. Exactamente. Lo que hace el proyecto de ley es crear un fondo especial para ayudar a todas las familias afectadas en la reconstrucción de la ciudad, principalmente Bahía Blanca, pero también los municipios cercanos, y atender a todo lo que sea necesario en la zona. Esto además genera 180 días de duración de la emergencia en la provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca. Y como decíamos, es un proyecto que ha sido presentado por Juliana Di Tulio, Guado de Pedro y Maximiliano Abad, claro, los tres senadores bonaerenses, los dos primeros de Unión por la Patria, el último de la Unión Cívica Radical. Aquí lo tomó una diputada radical como Karina Banfi, que además es oriunda y vecina de la localidad de Bahía Blanca. Pidió tratamiento sobre tablas, hubo asentimiento y ayer se terminó aprobando y ya se convirtió en ley. Claro, no se dio lugar a lo que se había aprobado por Victoria Tolosa Paz en diputados, sino que se tomó un nuevo proyecto del Senado y ahora vino a diputados. Bueno, terminamos, o le ponemos punto final a la bancada del día de hoy. Nos reencontramos mañana a las 13, obviamente, y sigan en la programación de Diputados Televisión. Gracias, profe. Por favor, un gusto. Marco Giorgetti, muchas gracias. Y ahora viene, claro, Horacio Mon. Totalmente. The best, me dice. Así que quédense con él. Gracias, chao. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de La Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información,
ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y